Entonces quiero hablarles en esta mañana sobre el tema naufragio o náufrago. Y es la experiencia de Jonás, que bajo esta circunstancia y situación se vio bajo ese mar, bajo ese océano, donde aparentemente bajo sus propias fuerzas, métodos, capacidades, no podía hacer nada, no había solución, porque por más que quizás luchara o batallara, como que ya de antemano dice, ¿para qué lo hago si es imposible ver una respuesta, una solución? Y entonces, así como Jonás, podemos muchas veces nosotros encontrarnos en alguna situación de nuestra vida bajo también un náufrago de estos, donde decimos, bueno, ¿por qué sucedió? ¿O para qué sucedió? ¿Qué hago? ¿O por qué batallo? Si en mi fuerza, mi capacidad, ya traté, ya insistí, ya persistí, pero no veo resultados. Y a veces nos encontramos como Jonás bajo esa circunstancia que para donde nosotros miremos no vamos a encontrar esa respuesta, esa solución o esa salida. Y les comentaba que mientras llegó la salvación, mientras llegó el socorro de parte de Dios, ¿cuánto tiempo transcurrió y qué pudo haber pensado Jonás bajo estas circunstancias y bajo esta situación? Y entonces aquí agrego algo que quizás tú y yo también meditamos o pensamos, porque algunos de nosotros podemos estar bajo ese mar, como el agua de lágrimas, de dolor, de aflicción, de opresión, mar de dificultades, algunos de soledad, de tristeza, melancolía, en fin, por diferentes circunstancias que llegan a nuestra vida y nos golpean. Pero, ¿qué es lo que podemos pensar en esos momentos? ¿Qué pudo haber pasado en la mente de Jonás durante ese tiempo? ¿Qué nos lleva a meditar? Como te decía, ¿qué pensamos a veces tú y yo cuando vemos que la salvación, la respuesta a la promesa de Dios no llega a nuestras vidas? Y nos sentimos a veces hundidos, impotentes, porque por más de que hemos tratado, aún perseverado, no hemos visto la respuesta. ¿Qué podemos nosotros pensar? Generalmente, cuando no vemos el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido, lo que más nos inquieta a veces es, o nos perturba, o se quiere enseñorear de nosotros, es la duda, ¿cierto? La duda. Y entonces, aunque eso nos lleva, nos presiona a cuestionar la voluntad de Dios para nosotros. Nos lleva entonces a no esperar más en Dios, sino a esperar en nosotros, en lo que podamos nosotros hacer. Y esto fue lo que llevó a Jonás a este mar. Y es lo que a muchas personas, sin darse cuenta quizás o entenderlo todavía, los ha llevado a este mar o a esa situación, el desobedecer la voluntad de Dios. El Señor había hablado, había instruido a Jonás, pero Jonás prefirió hacer la voluntad de él y no la de Dios. Y eso es lo que en algunas situaciones pasa con algunas personas, que aunque escuchan la palabra, el consejo, la instrucción de parte de Dios, sabemos lo que debemos hacer, lo que es agradable para el Señor, terminamos haciendo lo que es agradable para mí, lo que yo creo o pienso. ¿Y cómo trato entonces yo de sentirme bien en mi conciencia? Levantando mis propios argumentos. Y eso fue lo que hizo Jonás. Jonás levantó sus propios argumentos, sus propios conceptos, y eso lo llevó a ponerse por encima de la voluntad de Dios. Si tú lees el libro de Jonás, vemos cómo él de antemano decía, pero ¿para qué voy a ir a predicarles? Si ellos se arrepienten, tú los perdonas. No, voy por otro lado. Y desconocemos la voluntad de Dios. Entonces tú y yo a veces levantamos esos conceptos o argumentos humanos, decir, no, pero ¿para qué? O cuestionamos lo que Dios nos está direccionando a hacer, a transformarlo, a cambiar bajo ese consejo de Dios conforme su voluntad, que es buena, y lo cuestionamos y decimos, no, pero ¿para qué yo me voy a poner ahora a hacer esto con él? ¿Para qué ahora yo voy a hacer esto otro? ¿Para qué esto? Y cuestionamos y seguimos haciendo lo que yo creo, pienso y siento que es lo correcto. Y eso es lo que nos lleva a un naufragio. Eso es lo que nos lleva a veces a estar así bajo esas situaciones. La pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás siguiendo el consejo de Dios? En otras palabras, ¿estás obedeciendo totalmente a Dios en cada área de tu vida? Porque así como Jonás,
Él tuvo tiempo de meditar y reflexionar bajo esa situación, bajo esa circunstancia. Quizás él pudo pensar en ese momento en la muerte. ¿Qué le esperaba? Y a veces en ese náufrago tú y yo pensamos en esa muerte, pero quizás no física, pero quizás sí en esa catástrofe, en tu hogar, en tu casa, en esa área, decir, no, aquí me hundí, esto ya no salgo, esto es imposible, esto ya no se puede, esto es incorregible, ya he tratado, ya he hecho, ya, y no se ha podido. Y como quedamos por muerto, como que claudicamos, como que sacamos ya de nuestro corazón el poder ver la respuesta de Dios en esa área o en esa situación de nuestras vidas. Pero la principal causa por la cual Jonás llegó allá fue desobedecer a Dios. Y cuando la persona trata de hacer su voluntad por encima de la de Dios, aunque haya muchos argumentos humanos, hermano, siempre va a terminar allá, en esas aguas quizás de tristeza, de aflicción, de opresión, de dolor, de enfermedad, de soledad, de angustia. Y eso no es lo que Dios tiene o quiere para cada uno de nosotros, porque lo que Dios tiene y quiere es que tú y yo verdaderamente nos deleitemos en la voluntad de Él, entendiendo, conociendo y sabiendo que la voluntad de Dios, como nuestro papá que nos ama, para cada uno de nosotros es lo mejor, es lo bueno, es lo más agradable y es lo que nos va a completar, a llenar, a perfeccionar, lo que nos va a llevar a crecer, aunque a veces no entendamos o vaya en contra de muchos deseos, de muchos argumentos y pensamientos míos, pero si es que viene de Dios, yo debo entender y sujetarme que es lo mejor para mí. Y cuando Dios trae algo para mi vida es precisamente eso, sacar la vieja levadura, sacar lo viejo para que venga lo nuevo, porque lo contrario no va a suceder. Y por eso el Señor viene a direccionarnos. Que si tú no sacas lo viejo, no te dejas moldear, no te dejas procesar por el Señor haciendo su voluntad, pues no vas a ver resultados diferentes. Y el mar seguirá y tú naufragando. ¿Cuántos quieren naufragar en su vida? Hermano, la salvación siempre viene del Señor. Y esa salvación nos conduce a que tú y yo decidamos hacer la voluntad del Señor. Para hacer la voluntad del Señor, hermano, ¿qué tenemos que aplicar? Incluso lo que el Señor nos habló el domingo. Entregar nuestro corazón. Que Él haga esa cirugía. Quite toda piedra, toda dureza. Que tengamos un corazón de carne, que es un corazón sensible, atentos a su voz, a su dirección, a su consejo, porque es en el corazón sensible y de carne donde se manifiesta el Espíritu Santo. Él lo dijo, soplaré espíritu nuevo, pero sobre un corazón de carne, sobre el corazón de carne, de piedra, perdón. El Señor puede soplar su espíritu, tú puedes recibir, puedes caer bajo su gloria, pero si tu corazón sigue duro, tú no vas a ser sensible a Él ni a su voz. El corazón de carne sí es diferente, y ese corazón de carne es el que siempre va a estar dispuesto a Él para ver su gloria y su poder. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos hoy conocer. Aprendiendo de este hombre, aprendamos nosotros. Él desobedeció al consejo, la dirección, lo que Dios lo direccionó a hacer. Quizás Dios te ha direccionado y aconsejado a hacer cosas en tu casa, para con tu cónyuge, en el trato con tus hijos, el trato de tus finanzas, el trato de tus relaciones, el trato de tus pensamientos, de tus sentimientos, pero nos hemos argumentado muchas veces, no, pero esto no va a cambiar, no, pero con esto ¿qué va a suceder? Y nos argumentamos. Pero escúchame, si Dios lo dice, si Dios lo dijo, si Dios, hermano, te lo ministró, es porque Dios, hermano, está enviando esa respuesta, esa salvación para transformar tu vida, tu situación y tus circunstancias, para que ya no estés más naufragando, sino que estés en tierra firme, como David lo dijo en el Salmo 40, que te saque del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, donde tú cada día patinas y patinas en lo mismo, o sea, viendo lo mismo, no, hay una peña firme, una roca firme, un camino limpio, como dice el Salmo 40, donde Dios te quiere colocar, pero tú necesitas, así como Jonás, hacer lo que David hizo, clamar al Señor. Y ese clamar tiene que ver con arrepentimiento, o sea, reconocer, aceptar nuestro error, aceptar y reconocer nuestra equivocación, nuestra desobediencia o nuestra rebeldía a la voluntad buena del Señor para conmigo. Y decirle, Señor, sí, reconozco, me ha costado, ha sido difícil para mí seguir esto que tú me hablaste el domingo, lo que tú me hablaste en la palabra, lo que tú me direccionaste. Señor, no soy capaz, me cuesta, por favor, ayúdame. Eso es clamar. En mi angustia clamé al Señor. Es ese reconocimiento de nuestra condición y situación y de nuestra dureza para hacer la voluntad de Dios. No puedo, no soy capaz, Señor, me cuesta.
Por ejemplo, algo sencillo. Yo sé que con usted no es por poner un ejemplo para que recibamos lo que el Señor ya te dijo varias veces, que a ese hijo desobediente y rebelde, que no lo sigas cuestionando, juzgando, señalando, o como dice la misma escritura, exasperando. Que cuando suceda esas cosas, que le llegó tarde, que hizo, déle un abrazo y dígale, hijo, te amo. Eso es lo que el Señor te ha direccionado a hacer. En lugar de levantar a gritos o levantar a gritos, Señor, déle un abrazo y le diga, te amo. Y usted no ha sido capaz. Bueno, usted no, el ejemplo, la persona no ha sido capaz. Un abrazo. Porque hay argumentos, pero ¿cómo le da un abrazo si llegó tarde, si tiene que llegar a las 8 y llegó a las 11? ¿Cómo que cree el Señor que yo, no, cómo va a hacer eso? No, toca disciplinar la palabra. Lo volvemos también espiritual escondido, ¿no? ¿Cierto? Usted sabe que el diablo se volvió espiritual con el Señor Jesús. La palabra dice, lánzate, escrito está, porque a sus ángeles se volvió espiritual. ¿No? Y nos volvemos espirituales con el mismo Dios. El Señor dice que hay que disciplinar, que 3 balazos hay que darle, ahí está escrito en la palabra. Pero, si no es el contexto, el Señor te está hablando bajo otros contextos, otros términos. Yo le decía que a una persona, mira, ser papá de un niño es muy fácil, o ser mamá de un niño es muy fácil. Cualquiera puede ser papá de un niño o una niña. El verdadero papá y la verdadera mamá se conocen en la adolescencia. Porque usted un niño lo coge la mano y se le queda, y lo sienta al lado y se le sienta, y usted le habla duro y le obedece. Es muy fácil ser papá así, implantar autoridad. Pero viene otra etapa, donde se va a conocer si verdaderamente hay padre y madre. Porque ya necesitan de comprensión, de amor, de afecto, de cariño, de consejo, pero también de sentarnos a oírlos. Yo en alguna ocasión les decía eso porque lo viví. En el compartir con mis hijos, en el salir de la monotonía, de salir a un juego, de ir a un baño, de ir a eso, en un espacio, en un ambiente completamente diferente, ellos abren el corazón y nos cuentan cosas que jamás bajo otras circunstancias las contarían. Y en las luchas que ellos pasan, de esa etapa que empiezan a pasar, es cuando más necesitan un papá y una mamá. A cierta persona en una ocasión angustiada, desesperada, pero terrible, porque el hijo estaba, digamos, entre comillas, dando guerra en el colegio y ya había perdido materias y que no quería hacer tareas, y ella contra el techo y regáñelo y disciplínelo y esto, ¿qué tal? Yo le di este consejo que le estoy dando, bueno, que estoy compartiendo, que no le estoy dando, el que lo quiera tomar conmigo. Y yo le decía esto, y es que ahorita es cuando ellos necesitan verdaderamente una mamá. La mamá que regaña, la mamá que disciplina, la mamá que es psicorrígida, ya no sirve en esta edad. Necesitan una que se les baje para comprenderlos y entenderlos. En lugar de usted exigirle y presionarlo esto, tome otra alternativa. Dígale, hijo, ¿le está costando estos ejercicios? Venga, yo le ayudo. Busquemos a ver dónde. Y si no podemos acá, busquemos a un compañero. ¿Cuál es alguien más pico? Siéntese con él, comparta, ayude. ¿Qué necesita hacer esta cartera? Venga, le ayudo. Tiene los marcadores, muestra que hay que hacer este mapa, venga, le ayudo. A mí me gustaba en el colegio calcar, muestra a ver, empieza y póngase en el nivel. Y usted se va a dar cuenta cómo él va a abrir el corazón y usted lo va a encontrar verdaderamente como hijo y él a usted como mamá. La mamá que está ahí al lado para ayudar, para levantar, para asesorar y llenar en esos vacíos que ellos empiezan a sentir. No pasaron sino 8 días. Y esta persona me dijo, pastor, qué cosa tan tremenda, el cambio en mi hijo conmigo. Hice lo que usted me dijo, aunque ya por dentro sentía ganas de oír, pero apliqué el consejo y fue cierto. Y él empezó a contarme cosas del colegio, sus luchas, incluso me contó que tenía una amiguita, cosa que yo ignoraba completamente, pero bajo eso, él empezó a abrir el corazón y se da cuenta. Y empiezan a valorar y a atesorar porque ellos tienen necesidades y como adolescentes no expresan si usted verdaderamente no se baja al nivel para que abran el corazón. Pero a veces no entendemos eso.
Ahí es cuando se necesita verdaderamente un papá o una mamá de niños, ¿no? Por ejemplo, aplique usted mismo. Yo sé que algunos sí, otros no. ¿Qué recuerdos usted se atenga claritos y bastantes, por ejemplo, hasta que tuvo 7 o 8 años? Son muy leves, muy pocos, ¿cierto? Casi no. Pero ya cuando en la adolescencia, como que eso ya sí empieza a marcarse y a quedar ahí como que más registrado. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que tú y yo necesitamos, hermano, verdaderamente entender. Que el consejo, cuando viene de parte de Dios, obedecer su voluntad, aunque yo no lo comprenda o aunque no me parezca, pero si lo hago, es donde voy a ver los resultados, es donde voy a ver la salvación, es donde voy a ver la transformación, para que no estemos en ese naufragio. Escúchame, en ese náufrago, de pronto, ¿qué es lo que más podía Jonás experimentar, o a veces tú y yo experimentamos? Miedos y temores, o en otras palabras, incertidumbre. Y esa incertidumbre, yo me imagino a Jonás gritando, ¿cierto? Aunque no veía de pronto algo cerca, pero gritaba buscando ¿qué? Ayuda. La pregunta es, ¿ayuda de quién? De Dios. No, señora. La escritura me dice que no estaba ahí en ese momento todavía buscando ayuda de Dios. Buscando ayuda del hombre. En esos momentos es cuando tú y yo somos expuestos a la gritería, a gritar. Cuando continuamente, esto es un termómetro, cuando continuamente, quizás ahora hay gritos por algo, inconformidades, ojo, es que tú estás en un náufrago y no te hayas dado cuenta, porque entonces el problema no está afuera, no es la persona, no es la circunstancia, el problema soy yo que está aquí adentro, el que estoy naufragando soy yo por allá. Y son manifestaciones y expresiones de un naufragio, la gritería. Y esos gritos generalmente es que la ayuda venga de nosotros mismos como hombres humanos y no de Dios. Y algunas personas, yo sé que usted no, pero tratan de solucionar a los gritos. Muchos de imponer autoridad a los gritos. Es que soy su papá. No, papá es hombre y así gritos. Yo no necesito tu papá. No que me basee porque mi comida papá que diga, bueno, listo, voy a prestar todo y me los paga. Ese es mi papá. No, papá, que diga, papá, es que me necesito que me des. Sí, que está claro, como claro, yo voy al baño y tal. Está bueno. Entonces, ¿quién es el del naufragio? ¿El hijo que está pidiendo el favor o el papá que está bajo la gritería? Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Que es mejor seguir el consejo, la voz y la dirección de Dios que la nuestra, o esperando una respuesta que venga de parte humana, tanto de nosotros mismos como de otras personas. Entonces volvemos. ¿Por qué llegó Jonás ahí? Desobedeció la voz de Dios. Te repito, estás desobedeciendo, obedeciendo completamente. Recuerda que una obediencia a medias es una total desobediencia. O se obedece completamente o perdió la vida. Porque si tú obedeces, dijo Pablo, en ciertos aspectos, pero en otros no, se hace transgresor de todo. Así de sencillo. Y todo es todo. Algunos están naufragando en las finanzas, ¿sabe por qué? Porque no han querido obedecer a Dios. En la parte financiera les ha costado. Y han confiado más en sí mismos, en su administración y sus capacidades, que en la administración que viene de parte de Dios. Ayer escuché un pedacito de una charla de José Robles, contando el por qué se va a venir para Colombia a Estados Unidos. Y en medio de los proyectos y sueños que él tenía de tiempo atrás y que empezaron a materializarse ahorita, él decía eso, donde el Señor le dijo, no lleve las finanzas, no hagas cuentas, porque no te van a dar y no te van a resultar. Las finanzas y las cuentas las llevo yo. Cumple lo que tú tienes que cumplir, obedéceme porque las finanzas son mías, pero si tú llevas la contabilidad del proyecto, no te van a dar las cuentas, porque cuando mires, eso no se ve, cuando mires siempre vas a ver números rojos, no lo mires.
Entrégamelos a mí. Y son proyectos grandes que tienen ahí en Piedecuesta. Y él dice eso, o sea, de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural, cómo las finanzas se han venido aparejando de parte de Dios. Y ellos mismos están sorprendidos, porque si fuera en sus propias fuerzas, sería imposible seguir avanzando en los proyectos que tienen. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si tú y yo obedecemos, hermano, en tu lógica siempre vas a dar rojo. Porque es que cuando tú y yo decimos, cuando doy, me va a faltar, ¿cierto? Si yo me despojo de algo, quedo faltante. Pero es que con Dios no funciona así. Porque es que con Dios es diferente. Con Dios es siembras que se hacen y hay cosechas prometidas de parte de Dios. Y no nos va a faltar, vamos a sobreabundar. Pero eso, muchas veces, la mente racional, lógica, humana, no lo entiende. Y por eso, para eso, escúchame, se necesita fe. En otras palabras, la persona que le ha costado obedecer a Dios en las finanzas es una persona poca fe. Se lo digo con la Biblia. En Hebreos 11 dice la Escritura que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué se necesita para obedecer financieramente al Señor? Fe, todo es fe. Tener la convicción y poner la seguridad en lo espiritual y no en lo terrenal. Poner la seguridad y la confianza en lo que no veo que en lo que estoy viendo, porque no va a cuadrar nada. Déjame decirte, las matemáticas de Dios funcionan a otro nivel. Amén. Escúchame. Yo quiero decirte algo. A nosotros nos enseñaron la suma. ¿Cierto? Quiero decirte algo. Con Dios no hay sumas. Con Dios todo es multiplicación. Porque tú dices aquí terrenalmente 2 más 2, 4. Pero celestialmente 2 más 2 se multiplica siempre. Los resultados son de multiplicación, no de sumas. Allá no aplica la lógica humana. Las matemáticas celestiales de Dios son completamente diferentes. Amén. Y tú y yo necesitamos estar convencidos de tener esa convicción. Para que todo argumento que hemos levantado aún como Jonás, hermano, argumentos aún en la parte financiera, que es que me va a faltar, que es que no me alcanzó. Si tú haces cuentas terrenales, estás siempre en un náufrago financiero y nunca vas a salir. Dice la Escritura en Proverbios: hay algunos que retienen más de lo que les es lícito y vienen a pobreza, o sea, vienen al naufragio. No van a salir de ahí por retener lo que es lícito. Dice, pero hay, hermanos, quienes se desprenden generosamente y vienen siempre a la abundancia. Porque escúchame, no se trata de cosas materiales, se trata de aquí, del pensamiento conectado con el de Dios y su palabra. La Biblia es clara en todos esos principios. Entonces, si la persona levanta argumentos en esa área, pero hermano, ¿cómo va a esperar que no haya naufragio en su vida? Pero el que verdaderamente cree, podrán venir momentos a veces que golpean, sí, pero hermano, son pasajeros. Entonces, eso fue lo que más marcó a Jonás. Ahora, ¿qué voy? Voy a entrar en otro tema. Lo único que llevó a Jonás a este momento fue desobedecer a Dios. Lo segundo, ¿por qué llegó Jonás a ese naufragio? Y eso me llamó la atención. Porque otros fueron los que lo echaron allá. Él le dijo a los del barco: bótenme. ¿Por qué no se botó él? Él dijo: bótenme. Quizás tú estás en un naufragio en algún área de tu vida por culpa de otros. Muchas veces lo que decimos: fuiste de redentor y saliste crucificado. Metiste las manos a la candela y te quemaste tú, y los demás quedaron libres. Los que quedaron en el barco quizás ni se acordaron más de Jonás. Tú fuiste, hiciste, metiste la ficha, propusiste y todo, sacaste a ventaja de los demás, pero tú quedaste quemado, quedaste con la carga, quedaste con el juicio, con el señalamiento. Y escúchame, no se han acordado de ti. En otras palabras, tú estás en el naufragio del desagradecimiento. Lo que tú hiciste, sacrificaste y todo, hermano, nadie te lo va a agradecer o lo está agradeciendo. Los del barco, bien salvados. El otro padeciendo. Pero quizás ya no se preocuparon más de él.
Quizás tú estás en un naufragio por ayudar a otros. Quizás tú estás en un naufragio por solucionar problemas a otros. Y te hundiste tú. Lo sacaste a flote, pero quedaste hundido o hundido. Yo recuerdo en cierta ocasión, en una familia, una persona llamaba a la hermana a darle quejas del esposo. No, que es que él esto, y me hizo, y me dijo, y esto, de tal. Y entonces la persona, claro, cargaba todo el veneno, digamos, ¿no? Se envenenaba. Uy, pero es que sí, no hay que tal. Se arreglaban ellos como pareja. Y la otra quedaba cargada con el culto. Entonces, así a veces pasa. Tú intercedes o has intercedido, has abogado, has ayudado, te has esforzado, te has sacrificado y ni siquiera te lo han agradecido. Y quizás aún hoy estás sufriendo consecuencias de haber respaldado como fiadores a esa persona. Y estás todavía pagando quizás deudas y esa persona ni siquiera ni te saluda, ni te ha agradecido, ni nada. Y así cosas por el estilo. Esos son naufragios. Jonás estaba allá porque otros lo empujaron allá. Fueron por lana y saliste trasquilado. Entonces, son situaciones, hermano, a veces inesperadas que vienen a nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Que aún en medio de cualquier, hermano, que sea el naufragio en el que tú puedas estar, déjame decirte que si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, a pesar de tus situaciones, el Señor siempre será tu auxilio, tu pronta ayuda, tu socorro en cualquier situación o tribulación en la cual tú te puedas encontrar. ¿Amén? Y como hemos hablado, mis amados, el Señor está a la distancia de una oración genuina del corazón, de un grito de ayuda, pero no para los hombres, sino para el Señor. Mira, el versículo 2 dice, leamos nuevamente el 1. Entonces oró Jonás ¿a quién? A Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Pregunto, ¿cómo se sentía entonces ya Jonás? Perdido, muerto. Pero aquí hay algo más. Dice la Escritura, en el versículo 17, el último versículo del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Versículo qué? Ay, hermano. 17. Está hermoso. 17. 1:17. El anterior al capítulo 2. Mira, yo no sé si te ha pasado a ti que en algún momento has expresado, oye, estoy hablando con muchos dichos hoy, pero no estaban aquí en la. Tú has expresado, cuando usted iba, yo ya venía. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Qué significa eso? Que ya de antemano uno conocía y entendía toda la situación. Otros dicen, hermano, cuando usted iba para el aeropuerto, yo ya sabía reparar turbinas. Otros dicen, el pájaro enseñando a la escopeta. Cosas similares. Aquí el Señor prácticamente también, en medio de todo, dice que ya había visto el pez. Cuando Jonás se subió a ese barco para irse en sentido contrario a la voluntad de Dios, yo creo que ya el país estaba listo esperando ver el océano. Ya sabía el lugar, ya sabía el momento. Escúchame, el Señor tiene el cronos, el tiempo correcto para tu salvación, tu rescate y tu oportuna ayuda. Amén. Ya está listo. Al Señor no lo cogemos así que, ¡ay, no! No, el Señor dice, cuando tú vas, yo ya vengo. Por eso yo insisto en llamado, porque esto ha venido del Espíritu. Las promesas de Dios para ti y para mí tienen fecha, tienen un cronos. Y ese crono lo tiene el Señor, no lo cogemos, hermano, de improviso. No, ya todo está preparado. Pero necesitas, hermano, y clamar. Pero mira lo que te quería decir. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Cuando Jonás cayó al agua, clamó al Señor. ¿Cuánto tiempo pasó, como te dije al comienzo, en llegar el flotador de parte del Señor? ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué pasa por tu mente cuando vuelve y te digo, no ves la salvación, la respuesta, la salida, la luz al final del túnel? Temores, miedo, inseguridad, gritos, desesperación, buscando ayuda en los hombres, por muchos otros métodos, levantando argumentos. Mira, Jonás era consciente del por qué estaba en el mar. ¿Dónde estaba el error? Él se lo dijo a los del barco. Desobedecía a Dios. Pero aún con eso, no se arrepentía. Vuelvo y te insisto, el corazón del hombre no lo conocemos nosotros mismos, dice la Escritura. Y a veces el corazón nuestro es tan duro para reconocer, para aceptar el por qué estoy así como estoy. El corazón se endurece para decir, sí, Señor, perdóname, Dios mío, porque no he sido capaz de darle ese abrazo a ese hijo. Dios, perdóname, no sé lo que me ha costado. No lo queremos reconocer. Nos argumentamos, pero ¿cómo? Tras de que hace, ahora lo voy a premiar. Y no queremos corazón duro y cristiano. Aleluya, digo el Señor. Pero no aplicamos. Un corazón duro para decir, sí, Señor, perdóname, me ha costado obedecerte, Señor, por mis ofrendas, diezmos, perdóname, Dios mío, pero es que, Señor, es que mi mente no soy capaz de elevarla, lo espiritual se me queda en lo terrenal, en mis números, Señor, y solo salen rojo, Dios mío, ayúdame, Señor, a tener ese desprendimiento para contigo y ser libre de la autosuficiencia, de la codicia, de la avaricia, del temor y del miedo, Señor, perdóname, no somos capaces. Recibo la palabra y sigo lo mismo. Es más, el Señor es tan amplio aún en esto que dice, pruébeme. O sea, hágalo si quiere por prueba. Pero ni aún así. Y así en todos los consejos que hace el Señor nos da, le cuesta. Mira, Él estuvo ahí tiempo, sabía por qué estaba ahí, la razón. Eso es como el que sabe, hermano, que los triglicéridos se le suben comiendo pan, pero lo sigo haciendo porque es que ¿qué como? Sí. Hermano, ¿y cómo espera y ora y el Señor y se le ministra? Pero hermano, corazón duro que no quiere ser renovado, entendido, no. Sabe que hay cosas, Jonás sabía por qué estaba así, por qué le estaba doliendo esto, pero lo sigo haciendo. ¿Qué hace el Señor? Estuvo tiempo ahí, mis amados. Pero lo más fuerte, mira, para que entendamos, vino el pez, duró 3 días allá sentado en una tripa, perdónenme la expresión, 3 noches. Y no se arrepentía. ¿Cómo vivía ese hombre allá? Pero ni aún así sus argumentos que endurecían su corazón prevalecían, porque solo hasta el tercer día y tercera noche fue cuando clamó. ¿Cuánto tiempo quizás tú vas a seguir esperando ahí sentado en esa tripa del naufragio? Cuando tú tienes el pez de salvación, que es la palabra y la promesa de Dios que ha puesto sobre ti, para que acuestes como Jacob, tu cabeza limpia como almohada, y puedas dormir tranquilo creyendo en la promesa y palabra que te lleva a flote en cualquier situación de tu vida, pero no has querido. Teniendo tan grandes y maravillosas promesas de Dios, preferimos andar en nuestro propio conocimiento. 3 días, 3 noches dentro de un pez, hermano, ¿a cómo le da mola por dentro? Bueno, un pez. Ahí dice ahorita en la oración, las algas en la cabeza, y ni así, mi amado. Hay personas así bajo esa situación, pero les ha costado clamar a Dios. Y una de las cosas que se antepone eso es el orgullo falso que el enemigo les vendió, diciéndole, ¿para qué vuelves? Eso ya no, ni para qué sigues.
para que lo juzgue, para que lo señale. Y él siempre va a querer mantener a la persona aislada, distante. Y la manera como tiene el estandarte para que la persona permanezca ahí son sus propios argumentos. Hay personas, hermano, hasta el cuello, conocedores como Jonás, de un Dios vivo, verdadero, al que han oído, del que han sido testigos de su poder, de su magnificencia. Tienen aquí las aguas como Jonás hasta el cuello, pero no se arrepienten. No claman, no vuelven al Señor. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Tú crees, mi amado, que si desde el momento en que este pez se lo traga a él y él clama al Señor, no cree que Dios no lo saca? Pero 3 días y 3 noches allá, todavía duro. Por eso dice, mira, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia. En otras palabras, cuando ya estaba al límite, cuando ya estaba al extremo, ahí soltó. Lo que podemos ver, escúchame, según lo que sigue después de lo que pasó, tú lees, no es muy largo, como 2 horas nomás, pero podemos darnos cuenta que Jonás tenía un carácter muy fuerte. En otras palabras, como un colérico, era muy soberbio por lo que vemos en la palabra. O sea, tuvo que haber llegado al límite. Dice ahí: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Mira lo que sigue diciendo: me echaste a lo profundo en medio de los mares. Yo creo que esta oración de Jonás, que me echaste a lo profundo en medio de los mares, fue porque el pez lo hizo bajar, ¿no? Exacto. Porque no fue por culpa de Dios que lo echaron al mar. No fue por culpa de él, pero del mar para abajo sí, ya Dios fue que iba dirigiendo la nave. Dice: y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mira, ¿qué pasó por la mente de Jonás en esos momentos? Lo que quizás pueda pasar hoy aquí o haya pasado en ti. Una película que el Espíritu Santo pone en ti para que veas y sigas siendo consciente del poder, del amor, de la bondad de Dios para contigo y con los tuyos. De cómo te ha rescatado a ti y a los tuyos, cómo te ha respondido, cómo te ha ayudado, cómo te ha levantado, todo eso, toda la película empieza a pasar. Dice: tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desagradecido soy. Al ver tanta bondad, tanto amor y tanta fidelidad, y en esta situación de desobediencia, hermano, de cuestionamientos y argumentos contra Dios y su voluntad, mis amados, dice: entonces desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué más podemos ver ahí? El corazón duro es un corazón egoísta. ¿Saben por qué? Jonás no tuvo misericordia de los habitantes de Nínive. Él pensaba en él. Te lo voy a poner en otros términos. Él decía: si yo voy y les predico y se arrepienten, tú los perdonas, y yo estoy declarando destrucción. Porque él dijo: de aquí a 40 días, si no se arrepienten, viene un juicio. En otras palabras, él decía: ¿cómo voy a quedar yo como profeta? ¿Sí ven? Él no pensaba en la salvación de la gente, pensaba en él, en su testimonio. Dice la Escritura, hermano, que Nínive no era cualquier ciudad. Para ese tiempo era una gran ciudad, porque hablaba de 120,000 habitantes. 3 veces a 1000. Era muchísima gente. Pero
Pero él pensaba eso. Y entonces por eso dice, desechado soy de delante de tus ojos. Soy un desagradecido. Por eso el Señor dice que a los soberbios, ¿qué hacen? Los resiste, los mantiene ahí a mí, mi hermano. Porque el soberbio siempre piensa en él, es hacer su voluntad, sus argumentos, sus pensamientos. Dice, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, aunque fui como fui, pensé lo que pensé, yo sé que Señor, salvo soy. Mira, las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, fue un trabajo poderosísimo en lo físico y en lo espiritual. O sea, eso que estaba viviendo, ¿para qué le sirvió a Jonás? Por eso tú y yo, hermano, estamos afinados con el Señor y podemos entender, como hoy te decía, pueden haber naufragios, pero aunque no lo entendamos, el Dios que nos ama, que tiene ya todo dispuesto y preparado, todo va para bien. Ahorita que leí esta escritura, y te lo voy a adelantar, mira, cuando el Señor sí tenía preparado un gran pez, el Señor quiere recordarte a ti que Él tiene preparada una gran mesa. Una gran mesa. Así como tenía preparado un pez para Jonás, el Señor nos tiene preparados una gran mesa. Y esa mesa es como la mesa que describe David en el Salmo 23. Que aunque sigas teniendo dificultades, que los problemas no se solucionen en esta noche, hermano, que haya cosas que angustian, que afligen, en la mesa con el Señor, hermano, tú puedas estar en paz y tranquilo, sabiendo que el que está contigo, el que te ama, el que te ha lanzado esa salvación, ese pronto auxilio, es el que se va a ocupar de todo aquello que en tu entorno, en tu alrededor, te viene a angustiar y a afligir, porque respiro y salvación van a venir de parte de Dios, de cualquier lugar donde menos espere, pero que el Señor se encargará de ti para ayudarte, salvarte, y que no quedes avergonzado ni humillado, hermano. Dios lo va a cumplir y Dios lo va a hacer. Amén. Déjame decirte algo poderoso. Quizás como Jonás tú estás en la circunstancia que estás por causa de que algunos te empujaron. Generalmente sucede con familiares, aún con otros extraños. Pero mira lo que pasó acá en esta historia, y esto es poderoso para que tú y yo lo entendamos. Recuerda que cuando el carcelero de Hechos 16, al ver lo que había sucedido, dijo a Pablo y a Silas, ¿qué necesito para ser salvo? Y es una promesa que es bonito confesarla de labios, pero es que lo más poderoso es entenderla en la práctica y en la realidad. Él le dijo, ¿cree en el Señor Jesús? Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Ese creer tiene una gran connotación, porque no es aquí en la mente o el corazón. El creer es la experiencia cotidiana y diaria de mantenerte firme, siguiendo sus pisadas y obedeciéndole a Él. Y mientras eso suceda, vas a ver salvación en tu casa y en tu familia. ¿Ven? Entonces mira lo que sucede acá. Cuando Jonás, hermano, es lanzado, dice la Escritura, y es que esto es tremendo, mi amado. Mira, dice la Escritura que en el momento de la turbulencia del barco, los que iban ahí clamaban a sus dioses, buscando ayuda y salvación. Jonás sabía lo que estaba pasando y dice la Escritura que se fue al sótano a dormir del barco, ¿no? Él sabía, hasta que se percataron, nada sucedía, y fueron y le despertaron y dijeron, dormilón. Y eso pasa a veces con un cristiano, como te decía ahorita, sabe, conoce, pero está dormido. Y cuando lo mueven y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no clamas también a tu Dios? Él les expone, bueno, esto pasa por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y qué debemos hacer para calmar ese Dios? Hermano, láncenme al mar, yo soy el culpable. Mira, lo lanzaron, pero después de que lo lanzan y se calma y todo vuelve a la normalidad, dice aquí la Escritura que todos los que iban en el barco se convirtieron. Clamaron al Señor, adoraron al Señor
Y algo más fuerte y poderoso dice, hicieron votos, compromisos, se consagraron al Señor Dios de Israel. Quizás tú eres el que estás ahí como Jonás, mi amado. Tus familiares están invocando otros dioses, tanto en lo espiritual como en su vida de hábitos y costumbres. Dios dinero, Dios alcohol, Dios juego, otros dioses. Pero mi amado, déjame decirte, mientras tú te mantengas en Hechos 16 creyendo, caminando, resistiendo, soportando, entendiendo los propósitos y haciendo la voluntad de Dios, así como se salvaron todos los de ese barco, todos los del barco de tu casa, de tu hogar y tu familia, se salvarán y se volverán a Dios y pecadores. Y van a hacer votos con Dios, van a hacer compromisos con Dios, se van a consagrar para Dios. Así estén en otros ámbitos, bajo otros argumentos y conocimientos, pero por causa tuya, de tu fe para con el Señor, hermano, ellos también se van a convertir porque van a ver lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Ellos vieron lo que sucedió con Jonás y se convirtieron al Señor. Hicieron votos para con el Señor, adoraron a Jehová de los ejércitos. Qué maravilloso, porque el plan de Dios es salvación para ti y para tu casa. Amén. Aunque muchas veces por causa de los de tu casa tú estás en el naufragio, te empujaron, pero mantente ahí creyendo en el Señor, que de ahí te va a sacar el Señor como te dije, y los que están allá mirando se van a convertir también al Señor. Amén. Amén. Entonces, mira lo que dice acá, versículo 6: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Yo puedo ver que en medio de esta situación tan apremiante y agobiante, escucha lo que te voy a decir. Jonás vio la gloria de Dios. Lo que no es conocido ni revelado para nosotros los hombres, el Señor se lo mostró a Jonás. ¿Saben los israelitas dónde más vieron el poder y la gloria de Dios? En el desierto. Quizás en tu naufragio es donde tú más vas a ver y conocer la grandeza, magnificencia y gloria y poder de Dios. Ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde lo vemos. Porque lo está describiendo, los cimientos de los montes, ¿dónde nacen? ¿Cómo se forman? Allá estuvo. Mira que hay algo, voy a hacer un paréntesis, algo bien poderoso, ya voy cerrando. Mira, no sé si usted ha leído en noticias que hay unos científicos que descubrieron un océano debajo de la Tierra. Que hay un océano debajo. Por científicos. Si no, le pongo la tarea. ¿A qué nos lleva a nosotros esto? A entender mucho más la palabra de Dios. ¿Dónde quedaron las aguas que estaban sobre la faz de la tierra? Cubriéndolo todo. ¿Dónde las metió el Señor? Aguas sobre las aguas. Que es que aún hay como todo lleno de agua. Y ya científicos descubrieron que hay un océano debajo de la tierra de grandes proporciones. Por eso cuando a veces leemos y fueron abiertos los abismos, ¿dónde están? Pues abajo hay agua. Se dice que en este pueblito que Juan, que todo eso era océano. Y esto también dice. Bueno, sí, todo estaba, pero eso es algo tremendo. Y mira lo que dice entonces Jonás, mira. La tierra, versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, el cimiento donde nace, ¿verdad? La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mira, yo puedo concluir o deducir que la oración de Jonás del versículo 1 la hizo cuando estuvo allá bien abajo en el tercer día. Cuando ya, hermano, perdió toda esperanza, cuando ya todo puso, ahí fue cuando ya clamó. Lo está describiendo él. No fue que la ballena se mantuvo allá, bueno, no ese ballena, un pez grande, pero decimos que una ballena se mantuvo allá dando vueltas por ahí.
No, o sea, se fue para dónde? A las profundidades, porque él lo describe, lo que vio y lo que sintió. Cuando ya todo se acabó, allá fue cuando él decidió decir, ya, Señor, en mi angustia clamé, esto es espantosísimo. Allá clamó. Y saca una conclusión que se la voy a dejar ahí. No sé si para ti o para que tú aprendas a entender a otros o a aconsejar a otros, pero muy sabiamente. Mira lo que dice el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vuelva y lea detenidamente. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mira de dónde saca Jonás esta conclusión. Yo se la puedo traer a Mateo 6:33, se la aterrizo ahí. Los que buscan la añadidura, ¿cierto? Y no el reino, están abandonando la misericordia de Dios. Aquí en este momento, donde él está hablando de una distancia. Y buscar esas ilusiones, cosas pasajeras, está diciendo, cosas que son temporales, que no son eternas. Ese que se va tras eso, cada día se va a alejar más de la misericordia de Dios. Y mira de dónde sacó esa conclusión, en lo más profundo. ¿No le parece que esto está como que ahí encajado en algo, como en un cuento de estos, como el viaje al centro de la tierra y sacar esta conclusión? Por algo sería. Por eso digo, se la dejo ahí. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Allá sí vienen los votos también, ¿cierto? Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces, ¿qué sucedió? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mira, todo lo que tuvo que pasar, vivir, lo uno, para entender su corazón, su alma. Pero déjame decirte, así como Jonás, quiero cerrar aquí, tú y yo, a pesar de tus naufragios, de tus desequilibrios, de tu piso inestable como David, como el pozo de la desesperación de todo cenagoso, mi amado, a una distancia de tu clamor de corazón está Dios, para que así como lo hizo con Jonás, lo pueda hacer contigo y conmigo. No importa lo que tú ya hayas vivido como Jonás en experiencias con Dios, pero ¿sabe lo que hizo Dios con Jonás y lo va a hacer contigo y conmigo? Un nuevo comienzo. Amén. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Volvió a iniciar de ceros. Volvió a la playa. Y a través de todo este naufragio y tribulación, entendió que lo mejor era hacer la voluntad de Dios. Él la hizo. Y lo que él había pensado sí sucedió. La gente se arrepintió. Dios los perdonó, tuvo misericordia. Pero Dios siguió tratando con Jonás. Para que él entendiera que aunque tuviese sus argumentos y a veces razonables, por encima de todo, Dios es un Dios de amor y un Dios personal. Y trató con él a través de una calabacera que lo protegía, pero así mismo se secó. Y le dijo, hermano, ¿cómo tú te preocupas más por algo material, digamos, no humano, que por una persona humana? No me quiero salir del tema, se va a dejar nomás aquí en una entrada. Hay personas hoy en día que, producto de todo lo que se está moviendo y viviendo, aman, prefieren más la vida de un perro y un gato que la de un ser humano, un bebé. Ayer antes, un muchacho en una motocicleta se accidentó. Dice ahí el periódico, en el regional, que se fracturó como que un hombro y toras quedó, se dio duro, pero el perro murió. Miré los comentarios y la gran mayoría era lamentando al perrito. Algunos sí decían, ay, pero el hombre, pero ay, lástima al perrito. Todo lo enfocaba al perro.
Sí, no le estoy diciendo que, pero hermano, o sea, ponen por encima de eso, como una calabacera por encima de 120,000 personas. Qué tremendo, ¿no? Corazón. Entonces, pero mis amados, en Dios no importa, hoy te digo, tu mar, tu naufragio quizás, donde te han empujado otros, o quizás si hasta el día de hoy has desobedecido a Dios. Pero es tiempo de clamar y volver. Porque Dios te da un nuevo comienzo, arrancar nuevamente de cero, porque con Dios son hechas nuevas todas las cosas, amén. Todas las cosas son hechas nuevas. Cierra tus ojos y cierra tus ojos y vamos a orar al Rey. Porque Dios ha dicho de ti que eres un renuevo, un nuevo comienzo, con nueva fuerza, con nuevo follaje, con abundante fruto, para que seas de bendición, tú y tu barco, tú y tu casa. Pero el creer es mantenernos y sostenernos ahí, en la buena voluntad de Dios, aunque a veces es incomprensible, aunque a veces nos ha costado obrar en pro del consejo que Dios nos está dando, de la dirección que nos está señalando. Recuerda que la misma escritura nos enseña que hay caminos, hay decisiones que al hombre le parecen correctas, pero su fin es de muerte, no trae consecuencias. Es mejor los caminos, las decisiones en la voluntad de Dios que nos van a afirmar, confirmar y establecer, y a ver los cambios y las transformaciones. Cuando esta gente vio el poder de Dios obrando a través de esa tempestad, y como por hacer lo que debieron hacer, Dios se manifiesta trayendo bonanza, paz, estos hombres se postraron y adoraron, para la gran mayoría, a un Dios desconocido. Dice la escritura que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Esto representa tu casa. Quizás ves que ellos todavía siguen en otros dioses, esperando de otras situaciones, circunstancias, pero tú mantente en el Señor, porque ellos volverán el rostro al Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y harán votos también, se consagrarán para con él, y habrá gran temor de Dios en sus corazones, del Dios vivo y verdadero, por causa tuya, porque te has sacrificado quizás, te has negado a muchas cosas, has pasado por muchas turbulencias, muchas olas y ondas han golpeado a tu vida, pero aún así has visto la mano, porque Dios te ha sustentado y sostenido, y hoy estás aquí. Quizás encuentres falencias en tu obediencia a Dios hoy, pero hoy Dios viene a sumergirte, como sumergió a Jonás, en el Espíritu Santo, que te recuerda quién es tu Dios, lo que ha hecho contigo con los tuyos, de dónde te sacó, de dónde te socorrió, para que entiendas que Él sigue siendo majestuoso, soberano y poderoso, que no hay otro como Él, y que entiendas que vale la pena rendir tu alma en sacrificio de obediencia y de servicio al Dios vivo y verdadero, porque aún en medio de tus naufragios, como Jonás, has visto la gloria y el poder de Dios. Dios no falla, y para todo hay tiempo. Pero lo que Dios espera es que como Él nosotros clamemos. Y el clamor es el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestra condición, de nuestra situación y de cómo hemos antepuesto nuestros argumentos, nuestras razones, nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios, y nos excusamos argumentándonos. Y
podemos decirle, Señor, me he equivocado, me ha costado. Hoy veo mi corazón se ha endurecido. Por eso ven, Señor, te conozco. Como Jonás, mi desobediencia a tu consejo, a tu voz, a tu palabra, reconozco, Señor. Y me es muy difícil. Tú me has direccionado a hacer cosas, Señor, que me han costado en mi mente, Señor, porque las cuestiono y digo, esto quizás no funciona, esto lo van a tomar en poco, se van a burlar de mí, me van a escarnecer. Y me he quedado quieto, no he hecho, no he actuado, no he obrado. Me he dejado inundar por el mar del temor, del miedo, de la pena, de la vergüenza, de la humillación. Perdóname, perdóname. Hoy entiendo, Señor, que hay una salvación para muchos a través de mi vida, y de mantenerme creyendo en ti, Señor, es que ellos la van a recibir y la van a ver. Hoy estoy creyendo que como preparaste el gran pez, Señor, tus promesas tienen tiempo de cumplimiento para mí y los míos, mi Dios. Pero que mientras eso sucede, voy a ver tu gloria y voy a ver tu poder, y los que están a mi alrededor van a ser testigos de ello y se van a volver a ti, mi amado Dios y Señor. Te van a conocer a ti en tu poder y tu grandeza. Pero aquí estoy yo hoy contigo como Jonás en el gran pez, Señor, en esta soledad de mi corazón y de mi alma, meditando en tus caminos, mi Señor. Tu palabra dice, meditad en vuestros caminos. Las cosas no te están saliendo bien. Siembras mucho, recoges poco. El jornal se va al bolsillo roto, no está viendo el dinero. Meditad sobre nuestros caminos. Te estás preocupando más por ti como Jonás que por mí, por los míos. El Señor dice, id al monte, traed madera. Preocúpate por mi casa, por mi reino, no por la añadidura que es tuya, que tú buscas. Y verás la salvación, el respiro para ti. Jonás fue restaurado. Jonás volvió nuevamente a retomar la orden desde ceros y la cumplió. Hoy el Señor te toma y te posiciona nuevamente en el propósito contigo y con los tuyos. Hoy el Señor te da un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, un nuevo comenzar de ceros. Hoy en lo profundo del mar, como dice la palabra en Miqueas, el Señor lleva tu pecado y no se vuelve a acordar, como llevó a Jonás hasta lo profundo. Allá vino el cambio, el proceso, la transformación, para reconocer un Dios de amor y de misericordia.